A los 22 años, recién graduado de la Universidad de Oxford, Alfred Ayer viajó a Austria para encontrarse con el Círculo de Viena. Este era un influyente grupo de físicos, matemáticos y filósofos que compartían una firme convicción en el positivismo lógico. Entre sus miembros destacaban Moritz Schick, Rudolf Carnap, Karl Menger y Kurt Gödel. Según esta doctrina, el único conocimiento auténtico es aquel basado en hechos verificables. Profundamente influenciados por el análisis del lenguaje y la teoría del significado de Wittgenstein, sus miembros intentaron reformular la epistemología desde la perspectiva de la verificación. Así, ejercieron una profunda influencia en la filosofía y la ciencia del siglo XX. Con lenguaje, verdad y lógica, Ayer se convirtió en uno de los principales difusores de estas ideas en Gran Bretaña y Estados Unidos. Publicado cuando tenía apenas 25 años, el libro ganó notoriedad por su enfoque implacable y casi agresivo al desmontar los fundamentos de la metafísica. Sin embargo, también aborda temas como la ética, la probabilidad y el lenguaje. El principio de verificación. El principio de verificación de Ayer sostiene que una frase tiene sentido solo si existen circunstancias en las que los usuarios del lenguaje puedan acordar su verdad. Es decir, su significado depende de que pueda corresponderse con una situación posible y observable. Por ejemplo, la afirmación, en Marte hay marcianos, es significativa porque sabemos que se necesitaría para confirmarla, la observación directa u otra evidencia verificable de su existencia. No importa tanto si la frase es verdadera en sí misma, sino si puede ser comprobada de algún modo. Sin embargo, Ayer introduce un matiz importante: no es necesario que una afirmación sea definitivamente verdadera, sino solo probablemente verdadera. Muchas proposiciones, incluso tras numerosas observaciones, solo pueden confirmarse con un grado de probabilidad. Un ejemplo clásico son las leyes universales, como todo arsénico es venenoso. Aunque la consideramos significativa, el problema de la inducción impide que pueda confirmarse con certeza absoluta. Por más observaciones que se realicen, siempre quedará la posibilidad de una excepción. Además, Ayer desarrolla la teoría del emotivismo, según la cual los juicios morales no describen hechos objetivos, sino que reflejan las emociones o actitudes del hablante. Como no pueden verificarse mediante experiencias o hechos morales objetivos, carecen de significado cognitivo. Así, cuando alguien dice, Mary es una buena persona, no está afirmando una verdad objetiva, sino expresando su opinión sobre ella. Del mismo modo, frases como, la guerra es un error, no pueden probarse de manera concluyente y, por tanto, su valor cognitivo es mínimo. Según Ayer, gran parte del lenguaje revela más sobre quien lo enuncia que sobre la realidad misma. La metafísica no tiene sentido. Al aplicar el principio de verificación a la filosofía, Ayer cuestiona la propia base de la metafísica, la estética, la ética y la teología. Para ilustrarlo, toma una frase típica de la metafísica de su época, extraída de la obra Apariencia y Realidad de Francis Bradley. Lo absoluto entra en la evolución y el progreso, pero es incapaz de lo uno y lo otro. Ayer argumenta que no existe una situación en la que se pueda verificar la verdad de esta afirmación. ¿Qué significa decir que lo absoluto, sea lo que sea, entra en la evolución? Si una frase solo es significativa si, en principio, es verificable, entonces no está claro en qué circunstancias, si es que existen, se podría observar la validez de la afirmación de Bradley. ¿Cómo podría alguien determinar si lo absoluto evoluciona o no? Si Bradley usa estas palabras con su significado habitual, Ayer concluye que la frase carece de sentido. Lo que le interesa a Ayer es el significado factual. Por ejemplo, la afirmación, está lloviendo, tiene un significado factual claro, describe un hecho observable. En cambio, los enunciados metafísicos carecen de este tipo de significado. Sin embargo, Ayer distingue entre distintos usos del lenguaje. La poesía, por ejemplo, puede no tener un significado factual, pero eso no la invalida, ya que su propósito no es describir la realidad de manera literal.
La metafísica, en cambio, pretende hacer afirmaciones sobre la realidad con términos abstractos como lo absoluto, cuando en realidad sus enunciados carecen de sentido. A pesar de ser ateo, Ayer sostenía que frases como Dios existe o Dios no existe eran igualmente carentes de significado, ya que ninguna de ellas podía ser verificada. Su énfasis en la verificabilidad y en la necesidad de que los enunciados tengan un significado comprobable derivaba de su creencia en el naturalismo. La idea de que la filosofía debe someterse al mismo rigor que la ciencia natural, evaluando cualquier proposición con criterios estrictos de verificación. Aunque no podía desmantelar por completo la metafísica, logró restringir su alcance al exigir que los filósofos formularan enunciados con un mínimo de sentido verificable. La filosofía se ha acabado. En su empeño por delimitar los alcances del conocimiento humano, Ayer se erigió como un heredero intelectual de David Hume, a quien admiraba profundamente. Hume había sostenido que los límites del conocimiento debían estar definidos por la experiencia, una idea que Ayer adoptó y desarrolló dentro del marco del positivismo lógico. A esto se sumaban la actitud escéptica de los positivistas lógicos continentales, influenciados por la obra de figuras como Carnap y Schick. Así como también la influencia del análisis del lenguaje de Wittgenstein, que se centraba en cómo las palabras estructuran nuestra comprensión del mundo. Estas corrientes, junto con la confianza propia de un joven de 25 años, fueron factores clave que convirtieron lenguaje, verdad y lógica en una obra de gran impacto en el ámbito filosófico. Para el lector actual de filosofía académica, acostumbrado al estudio minucioso de cuestiones específicas y detalladas, la amplitud temática del libro resulta refrescante. Su capacidad para abordar cuestiones fundamentales de la filosofía de manera concisa y directa, sin perderse en complejidades técnicas, lo convierte en una obra accesible y ágil. Aunque se le ha cuestionado por su falta de originalidad, dado que muchos de los temas tratados ya habían sido explorados por otros filósofos, su claridad y estructura lógica siguen siendo ampliamente apreciadas. El texto continúa siendo una introducción destacada a la filosofía analítica y al positivismo lógico. Tras el éxito de su libro, alguien le preguntó a Ayer qué seguiría a continuación en su carrera filosófica. Con su característica arrogancia y seguridad, respondió: Nada viene a continuación. La filosofía se ha acabado. Esta afirmación refleja no solo su confianza juvenil, sino también la convicción de que, bajo su perspectiva, el análisis lógico y la verificación empírica constituían el cierre definitivo de los debates metafísicos. Por lo tanto, esto dejaba poco espacio para nuevas exploraciones. El mensaje de Alfred Ayer es contundente: la metafísica, la estética, la ética y la teología son todas materias carentes de sentido, porque nada se dice en ellas que se pueda verificar. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.